Bueno, en este momento vamos a comprobar lo que es la parte de la señal de la app, que es la parte del acelerador electrónico, que consta de tres partes, lo que es la parte del sensor, la parte del control de mando que tiene en la mariposa y la parte de señal de la posición del TPS. Entonces, en este caso, como podemos ver, es de 4 cables. Aquí vamos, la composición de la parte del app son 2 potenciómetros que emiten señales desfasadas para comprobar lo que es de manera más eficiente las dos señales. Entonces, de manera práctica vamos a revisar lo que es la parte del app del for escape. Entonces aquí hemos realizado lo que es una tabla. En cambio el app del for escape va a tener 3 pines. Como podemos ver aquí, esta es la composición o una tabla que hemos diseñado de lo que es la parte del conector del app, donde tenemos el primer pin, que es la parte de referencia, que siempre vamos a tener 5 voltios, la parte del pin 2, que va a ser de señal. Aquí es bueno tener en consideración, como les había dicho, que tienen 2 señales desfasadas, que para el caso del pin 2 va a ser el que controla un potenciómetro de 0.76 voltios cerrado hasta 3.8 abierto. En cambio, si consideramos lo que es la señal del segundo potenciómetro, va a ser de 0.3 voltios a 1.8. A esto me refiero con lo que es la parte de la señal desfasada, y nos va a dar una gráfica. Continuando, y para la demostración de lo que son las 2 señales desfasadas, podemos ver que en el gráfico de señales vamos a tener que nuestra primer señal del potenciómetro 1 va a ser de 0.3 hasta 1.8, y con la relación del segundo potenciómetro va a ser de 0.7 hasta 3.8. Aquí podemos ver que trabaja con 2 señales. Ya, para seguir con la descripción de los pines, tenemos el pin 3, es la parte de tierra con un voltaje de 30 milivoltios, y el pin 4 es de tierra con 30 milivoltios igual. Y el pin 6, para finalizar, sería nuestra referencia del potenciómetro número 2, que sería de 5 voltios. Bueno, para verificar las partes que componen el app, vamos a empezar primero para darnos cuenta de que es un acelerador electrónico, de que no cuenta con el cable de aceleración. Entonces, en este punto vamos a comprobar lo que es las señales de los 2 potenciómetros, que se encuentran en la parte de la posición donde se encuentra el acelerador en el vehículo. Ya en la parte del motor nos vamos a encontrar en el cuerpo de aceleración, en donde necesariamente vamos a tener un actuador. En este caso sería la parte de un motor paso a paso, que se va a regular dependiendo de la posición de los potenciómetros, ya sea abriendo o cerrando el ingreso de aire y la parte de inyección. Y también vamos a tener lo que es el control de posición, que será con el sensor TPS, en el cual controla la posición de aceleración. Y esto lo que ayudaría es a una eficiencia en la parte de admisión y en la parte de combustión, y la parte de emisiones de gases a disminución. En este momento vamos a realizar la comprobación de las señales del sensor app mediante la utilización de un osciloscopio. Como nosotros ya sabemos, este tipo de sensores, en este caso específico, tenemos que son de 6 cables. 2 cables van a ser de alimentación, de referencia 5 voltios, y 2 cables de señal, y 2 cables más para lo que es tierra. En este caso hemos conectado nuestros 2 cables de señal para ver la curva que nosotros vamos a tener en el osciloscopio, ¿sí? Como podemos ver, ahí están los 2 cables conectados, y vamos a ver en este momento las mediciones que nosotros tenemos en el osciloscopio. Ya, una vez que nosotros hemos conectado nuestro osciloscopio a los 2 cables de señal que nosotros tenemos, vamos a realizar la comprobación de las curvas o de los valores de voltaje que vamos a tener en este caso. Para lo cual nosotros debemos proceder a encender el vehículo. Ya, una vez encendido el vehículo, tenemos aquí los valores. En este caso tenemos una escala de 2 voltios, y aquí claramente podemos ver que más o menos estaría entre 1.2 voltios, 1 voltio, y aquí más o menos entre 0.3 voltios, como nos había dicho la teoría. Ahora vamos a realizar, estas serían las pruebas o la señal que nos bota este sensor encerrado, o sea, sin accionar el acelerador. Pero al acelerar, nosotros vamos a observar cómo estas curvas ascienden
En este caso tenemos una curva que asciende como a 2.1 voltios en la parte de aquí, y esta de acá a unos 4 voltios, ¿sí? Como habíamos visto en la tabla anterior que expusimos. Al igual aquí podemos ver cómo desciende el voltaje, obviamente proporcional a lo que es el accionamiento del APP. Bueno, ahora vamos a continuar con sistemas multiplexados. ¿Qué es un sistema multiplexado? Primero vamos a empezar con las definiciones de CAN y de BAN. CAN se refiere a Control Area Network y BAN se refiere al Vehicle Area Network. Son los modos en los cuales se intercomunican las computadoras y sistemas, tanto de escaneo como son los sensores, como los sistemas de actuadores. Ahora nosotros vamos a comunicar esto en el sistema multiplexado mediante el BSI. El BSI es el cajetín de servicio inteligente, que es lo que nosotros conocemos como nuestra unidad central de los sistemas multiplexados. Para entender un poco esto de qué se trata, vamos a explicar primero lo que es la topología de las redes del sistema multiplexado. La topología me refiero a qué tipo de conexiones pueden existir y existirán dentro de nuestro vehículo. Empezando desde la más sencilla, la conexión punto a punto. Eso significa que entre dos computadoras vamos a tener una conexión directa y sencilla. Esto es lo que nosotros podemos ver cuando nosotros conectamos directamente nuestra computadora manual, el escáner, el computador de diagnóstico, con la parte del SM en el conector OBD. Al realizar esta conexión, estamos realizando una conexión punto a punto. La conexión de estrella, en cambio, es la que más vamos a tener nosotros utilizando en el sistema del automóvil. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el SM. El SM, que es la computadora central del vehículo, puede conectarse con el control de bloqueo, con la computadora de los ABS, del airbag. Entonces existen todas esas computadoras que se interconectan mediante estrella con el SM, que es al final nuestra computadora maestra. Conexión de anillo. Es una conexión en la cual nosotros vamos a tener la forma de anillo, en donde en caso de que exista una falla entre uno de los elementos, componentes del anillo, va a existir una falla en el sistema, pero es una forma fácil de detectar lo que es el error. Para detectar errores en sistemas de multiplexados existen varios métodos. El método más común es cuando nosotros enviamos mediante código de información, en vez de 5 valores iguales y un valor desigual, enviamos lo que son 6 valores iguales y de ahí un valor desigual. Al existir esa pequeña variación de un valor, esto nos está indicando que existe una falla en el sistema. La conexión de bus significa que nosotros vamos a tener la conexión de computadoras a una sola línea de datos de información. Estas conexiones de bus son cables bidireccionales, es decir, que la señal puede ser enviada en ambos sentidos. La conexión de árbol vamos a tener que es sumamente de la forma de un árbol. Vamos a tener la computadora maestra que se va subdividiendo en computadoras secundarias. Y el gateway o compuerta. El gateway o compuerta es un sistema en el cual nosotros vamos a tener una compuerta decodificadora, porque vamos a ver la conexión de dos tipos de buses, de datos. Vamos a tener la conexión CAN, que puede llegar hasta 1 megabyte por segundo, y la conexión MOSFET, que es para sistemas de amplificación. Entonces vamos a ver que en este punto las velocidades de transmisión son sumamente diferentes. Aquí vamos de 0.5 megabytes en este ejemplo a 25 megabytes en este otro. Entonces para esto requiere una compuerta, la cual va a decodificar las señales enviadas del primer bus y va a transformarlas a la codificación del otro sistema. Entonces una conexión para conectar diferentes tipos de redes. Vamos a ver que aquí es conexión de bus o una conexión de tipo anillo. Vamos a necesitar siempre lo que es la compuerta gateway. Ahora, ¿de qué se compone lo que es el sistema de redes multiplexadas? Se compone de lo que es, primero, mediante una tarjeta de control, vamos a ver las señales analógicas que vamos a recibir, va a generar y va a transformar en señales digitales. Estas señales digitales se van a ser transportadas mediante cables. Estos cables tienen dos características principales, lo que es que sean bidireccionales y trenzados. Bidireccionales para poder emitir, que pueda tanto recibir señales como emitir, siendo cada computadora tanto emisor como un receptor. En este caso, en los trenzados vamos a tener lo que son el CAN High y el CAN Low. Eso se refiere a las señales que nosotros vamos a recibir de forma constante, todo el tiempo. Ahora, ¿por qué son trenzados estos dos cables? Estos cables, al estar trenzados, vamos a ver que crea una protección contra los campos magnéticos que ocurren mediante las fuentes parásitas.
Las fuentes parásitas pueden ser elementos, inclusive el celular. El celular que nosotros tenemos en el teléfono crea campos electromagnéticos. Estos campos modificarían la señal o inclusive interferirían con ella, cambiando lo que es los valores que deberían entregar. Ahora, ¿cómo vamos a ver que dentro de una computadora, después de todo el mazo de cables que debe entrar en cada computadora, va a existir lo que es pocos cables salientes? Estos pocos cables van a enviar señales, digamos, por el mismo cable tiene que enviar señales del CKP, del CMP y de todos un sinnúmero de sensores. Ahora, ¿cómo saber qué señal tiene que enviar primero? Por eso existen niveles de prioridad. El primer nivel se refiere a la iluminación, puertas y cristales, ya que también va a detectarnos la computadora si es que una puerta se encuentra abierta, si es que estamos enviando la señal para que nos abran un vidrio. Entonces, todas esas señales que nosotros vamos a tener van a encontrarse en el primer nivel. En el segundo nivel son instrumentaciones de indicadores del tablero de control. Y en el tercer nivel van a ser funciones de control. El tercer nivel va a ser el que nosotros consideramos más importante y el que va a dar prioridad en información, de que en funciones de control se refiere a lo que son los sensores y actuadores del vehículo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema multiplexado? Las ventajas, la primera es disminuir el cableado. Como nosotros sabemos, en la historia se mencionó que desde el año 1960 a 1950, cuando empezaron conexiones eléctricas en los vehículos, tienen una cantidad máxima de 50 metros de cable, donde en el año 95 llegó un punto de llegar a tener hasta 2 kilómetros de cable. Entonces, lo que se buscó ahí fue aplicar un sistema multiplexado en el OBD2 para poder disminuir la cantidad de cableado y ser más fácil sus conexiones, ya que mientras mayor sea el cableado, es más difícil diagnosticar sus problemas en caso de que haya algún corte en algún lado del cableado. Segundo, la coordinación de unidades de control. Como les mencionaba, cada una de las computadoras interconectadas son tanto emisores como receptores. Es decir, que si una computadora necesita información sobre la posición del CKP, va a recibir señal. Y si necesita enviar siempre va a intercomunicarse entre las computadoras, evitando también lo que es el tener excesivos sensores repetidos e innecesarios. Porque digamos que una computadora necesita medir información de la temperatura de aire. Entonces necesitaremos cableado desde el sensor de temperatura de aire hasta esa computadora. Y si otra computadora también necesita ese valor para sus cálculos, que tendríamos también cableado para esa computadora, no. Entonces lo que se necesita es basta que llegue una computadora y si es que esa computadora ya recibió la señal de ese sensor, ya se intercomunica con el resto de computadoras y evitamos la cantidad de cableado. Y el diagnóstico, al tener menor cantidad de cables y computadoras que tienen información que reciben constantemente, vamos a ver que en caso de alguna falla ya cada computadora nos va a enviar lo que es su señal de error. Existen dos tipos de buses de comunicación, el bus de alta velocidad y el bus de baja velocidad. El bus de alta velocidad, como característica dentro del bus, que tiene dos resistencias en los extremos, al final y al comienzo del bus de datos. Las resistencias van a ser de 120 ohmios. ¿Por qué utilizamos estas resistencias? Se les utiliza para disipar la potencia que es generada en la parte del bus de datos. Se disipa aproximadamente de 0.25 watts. En cambio, en lo que son buses de baja velocidad, existe una resistencia por cada dispositivo conectado al bus de datos. Estas resistencias, cuando nosotros sumemos en paralelo, la resistencia equivalente nos debe dar entre 100 y 500 ohmios. Esto es para igual controlar lo que es la parte de los buses de datos. Todo esto se comunica mediante protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación serían las codificaciones, los lenguajes en los cuales se van a comunicar las computadoras. Es por eso cuando nosotros conectamos nuestro escáner automotriz de diagnóstico a un vehículo, vamos a ver que existe un sinnúmero de protocolos de comunicación. Esos protocolos de comunicación van a depender del fabricante, ya que eso se refiere a la codificación y sistema de lenguaje entre las computadoras. Para la prueba que vamos a realizar en el vehículo Ford Escape, nosotros vamos a verificar lo que es la curva del CAN High y del CAN Low. Las curvas del CAN High y del CAN Low se pueden identificar en el conector de diagnóstico OBD. En el de OBD2 que vamos a utilizar ahorita son de 16 pines. El pin 14 nos va a referir a la señal del CAN Low y el pin 6 a la señal del CAN High. Ahora vamos a ver que estas dos señales que nosotros vamos a tener aquí van a ser complementarias, es decir, que una es el complemento de otra. Vamos a ver que cuando el CAN High se encuentra en 0 voltios, el CAN Low nos va a entregar voltaje. Y del mismo modo al opuesto, que cuando el CAN High nos entregue voltaje, el otro nos va a entregar 0 voltios. Entonces van a complementar. Esto es lo que nos permite su protección de los campos magnéticos, ya que al encontrarse en complemento una con otra, siempre va a generar lo que es un voltaje continuo. Y ese es el que nos va a dar nuestro voltaje y protección de los campos magnéticos. Nosotros vamos a verificar lo que es, en estos sistemas,
la ventaja de tener estos dos cableados es que cuando nosotros tenemos una falla en el CAN low, el CAN high va a seguir emitiendo señales y va a existir todavía comunicación del vehículo. Y en cambio, si es que existe solo funcionamiento del CAN low y el CAN high se ve dañado, va a existir todavía el funcionamiento del vehículo. Entonces siempre va a haber un sistema de protección con esto. Únicamente cuando los dos canales han perdido conexión es cuando se nos apagará el vehículo y terminará su funcionamiento. La verificación que vamos a hacer con el osciloscopio va a ser mediante estos pines. Puede existir lo que es corto a masa, corto señal y ruido como las fallas más comunes en este sistema. Ahora, para poder identificar un poco las partes, nos hemos visto, hemos tenido la facilidad de encontrar lo que es este módulo para identificar lo que son las partes de un motor Pelot 407. Primero, vamos a ver el sistema multiplexado en este banco de pruebas tiene una característica especial, que vamos a ver que tiene dos computadoras. Tiene la computadora del Peugeot 206 modificada para un motor 2200 y la computadora del Peugeot 407 original. Ahora, ¿por qué realizaron esto? Es porque la computadora del Peugeot 407 tiene lo que es un problema al haber sido encontrado inmovilizado. Cuando se encontró inmovilizado tuvieron la necesidad de utilizar otra computadora en hermandad. ¿A qué me refiero con esto? Que la computadora del Peugeot 407, una vez que se ve inmovilizada, no puede verificar algunos parámetros y que han sido bloqueados. En cambio, la otra computadora del Peugeot 406 va a ser la que nosotros vamos a utilizar en paralelo para que nos mida los valores que no nos puede medir la de 407. Entonces, ambos computadores nos va a permitir el funcionamiento del motor. Ahora, nosotros vamos a ver que la comunicación de las computadoras todas se encuentran mediante conexiones con un mazo de cables. Todos esos mazos de cables de todas las computadoras y la caja de fusibles, vamos a ver que está conectado en la parte inferior. Ahora, vamos a ver esta parte acá. En esta parte acá es importante reconocer dos partes. Primero, la parte de conexión de los mazos. Todo este mazo de cables es el que nosotros vamos a ver que existe inclusive el trenzado. Al ver este trenzado es lo que nosotros nos referíamos a los cables del multiplexado, para evitar lo que es el campo magnético y ruidos mediante fuentes parásitas. Ahora, en la parte de aquí arriba vamos a tener la parte más importante del sistema multiplexado, que es el BSI, que es lo que nosotros conocemos como el cajetín de servicio inteligente. En este se va a conectar toda la parte de cableado del sistema multiplexado. Esto de aquí nosotros vamos a ver que para hacer un banco de pruebas han conectado la parte solo es control. Nosotros aquí en este control vamos a ver que tenemos para red CAN, que sería el corto a masa, el corto señal y ruido, que les comentaba las tres fallas más comunes. Nosotros al mover esto vamos a ver que podemos activar los cortocircuitos y desactivar cortocircuitos. Y como les mencionaba, si es que se encuentra uno con cortocircuito, el otro todavía va a enviar señal, así que seguirá funcionando el motor. Únicamente cuando ambos se encuentran activados vamos a tener el problema y quitar el funcionamiento y apagarse el motor. Con eso pudimos observar lo que son las partes principales del sistema multiplexado. Ahora vamos a realizar las pruebas para determinar las gráficas de las señales lógicas altas y bajas de la red CAN. Sí, primeramente vamos a conectar nuestro osciloscopio a un punto negativo y con las dos líneas del osciloscopio, las líneas 3 y 4 en este caso, vamos a conectar a la red CAN High y a la red CAN Low. Entonces en este momento vamos a realizar las conexiones. Un punto importante es saber a qué pines vamos a realizar la conexión de las líneas de CAN High y CAN Low. En este caso, la línea CAN High la vamos a realizar en el pin 6 del conector DLC y la línea de CAN Low vamos a realizarla en el pin 14 del DLC. Una vez realizada la conexión en el DLC, procedemos a verificar las gráficas que nos da en el osciloscopio. Como podemos ver aquí, la línea CAN alta tenemos en el rango de 5 voltios, ¿sí? Conectada en el pin número 6. ¿Sí? Entonces tenemos la línea CAN High y la línea CAN Low conectada en el pin número 14. ¿Cómo podemos identificar que está
que están correctas las gráficas que nos da el osciloscopio es que las dos líneas deben ser idénticas, ¿sí? Pero en el sentido, pero con valores inversos, ¿sí? De la línea alta con respecto a la línea baja, ¿sí? Entonces esta va a ser la gráfica que vamos a tener de acuerdo a la línea RedBusCAM. Los valores comunes de la línea CAN-High van a estar entre 2.75 a 5 voltios y los valores de la línea CAN-Low van a estar entre los 0 a los 2.75 voltios. Bueno, eso ha sido todo sobre la comprobación de las gráficas en el osciloscopio de las líneas CAN de la red CAN. Bueno, esta vez vamos a explicarles sobre los tableros electrónicos. Como bien sabemos, la red está dividida en niveles de prioridad. El segundo nivel de prioridad es el que nos indica sobre los indicadores de instrumentación e indicadores. ¿Sí? En este caso, los indicadores del tablero electrónico están comandados por un módulo aparte, un módulo de control electrónico que está específicamente para el habitáculo del motor, los cuales nos permiten realizar las verificaciones y los que nos generan información para la cual nosotros vamos a tener el control y la visualización de las mismas. Entonces, en este caso nos encontramos en un vehículo híbrido, ¿sí? En el cual podemos observar que el tablero nos genera parámetros bastante específicos del motor. Como podemos observar, en el tablero nos genera la especificación de que en este caso se encuentra cargándose la batería mediante el generador de potencia, que se encuentra en esta parte, ¿sí? Vemos el gráfico del motor, el generador de potencia y vemos que se está cargando la batería, que el flujo de energía se dirige totalmente hacia la batería. Al momento de acelerar el vehículo podemos observar que toda la energía sirve para propulsión del vehículo, más no para la carga de la batería. Aparte de eso podemos observar en la parte de aquí que si cambiamos las marchas o el control de velocidad, en el tablero podemos observar que nos marca la velocidad en donde se encuentra y al variarlo también. Otras de las funciones principales de este sistema es que nos permite verificar estados como son los estados de freno, fallas del vehículo y luces indicadoras de averías en este caso, así como también cuando tenemos ya que realizar el mantenimiento del chequeo del vehículo o al momento de realizar conexiones al vehículo nos indica los códigos de falla o en este caso las fallas o los niveles de los líquidos o fluidos que se encuentran en el vehículo. Una cosa importante o un aspecto importante es que todo este sistema de tableros electrónicos está conectado mediante la red de multiplexados a la red CAN. Por lo tanto, vamos a tener todos los indicadores de fallas y la generación de presiones o de los valores importantes que el conductor debe tener en cuenta.